Los amados y bendecidos escuchan Radio Sagrado Corazón. Radio Sagrado Corazón. Estás escuchando Vivir en Cristo. Muy bien, hermanos y hermanas. ¿Cómo nos podemos liberar del miedo? ¿Cómo nos podemos liberar del miedo? Vivimos en un mundo injusto, despiadado, que genera culpa, rechazo, vergüenza y reproche. Las 4 raíces del miedo. El sistema del mundo en que vivimos, eso es lo que trata. Esos 4 jinetes del miedo. Satanás los ha enviado a toda la tierra para hacer su maldad. Culpa, rechazo, vergüenza y reproche. Las 4 raíces estudiamos ayer que generan miedo. Culpa, rechazo, vergüenza y reproche. ¿Alguna vez te has preocupado por tus hijos? Oh, qué pregunta más tonta. Pues fíjese que esa es una trampa del enemigo. El diablo disfruta usando a las personas que amamos. Él utiliza a las personas que están cerca de nosotros para lanzarnos al camino del miedo. Y por eso es bien fácil pensar en accidentes automovilísticos, bebidas, drogas, novias, novios. Cuando pensamos que no podemos protegerlos de ese mundo, cuando pensamos, no puedo ayudarle a mi hija está depresiva, ¿qué hago? Ya no la aguanto. Está escondida en su cuarto y un cuarto desordenado. Mi hijo es alcohólico, huele mal y el cuarto es una peste, es un desastre. Ahí comienzan los miedos. ¿En qué me he equivocado? ¿Qué no le di? Y no lo puedo proteger. Esos son los tormentos que tenemos en este sistema en que vivimos respecto a los hijos. Y cuando pensamos en posibilidades futuras, generalmente son negativas. Intentas desarrollar un plan para resolver el problema futuro que todavía no existe. Es la ansiedad. Trabaja la imaginación, te imaginas. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Cómo van a comer estos hijos? ¿Y si yo me muero, cómo van a vivir? Y si este hombre se va, mejor lo aguanto aunque me pegue. Lo voy a hacer por mis hijos. Y luego sientes que el plan podría fallar. Entonces piensa en otra estrategia. Aclaras y repites. Y el enemigo disfruta usando a la gente que amamos para lanzarnos al camino del miedo. Alerta cuando tengas un familiar o alguien bien cerca que te lleva al camino del miedo. Cuando te hablan de sentimientos abrumadores, de temor, llenan tu corazón y tu mente. Y en ese momento
Hay que pensar, hermanos, hay que reflexionar que nos hemos salido del camino del amor, que es estrecho, y hemos entrado en el camino del temor, que es grande, que es ancho. Y ahí cuando comienza a hablarnos y nos dice, nunca saldrás del camino del miedo, es imposible. Tu hija no tiene remedio, nació depresiva y así va a morir, es haragana, es sucia, ese hijo que tienes es alcohólico, es drogadicto, es mentiroso, es ladrón, nunca va a cambiar. Ponga atención a lo que voy a decir, mucha atención. El miedo es un mentiroso. Escriban eso. Escríbalo. El miedo es un mentiroso. Escríbalo. El miedo es un mentiroso. Ay, ¿cómo van a vivir mis hijos si son hijos de Dios? Hello. Al final no son ni tuyos. El miedo es un mentiroso. Repítanse eso, escríbanlo. El miedo es un mentiroso. El miedo es un mentiroso. Cuando te dice, es imposible, no va a cambiar. Ese gorila de marido que tiene no va a dejar de ser alcohólico, mujeriego, bandido y malo. El miedo es un mentiroso. Sí se puede. Adán y Eva pecaron y trajeron la culpa, la vergüenza, el rechazo y el reproche a este sistema, al mundo. Ellos fueron. Pero no es la causa es el enemigo. Fue el diablo que convenció a una tercera parte de los ángeles a que lo siguieran. Como oveja perdida, la primera pareja ambulaba en lugares desiertos donde había serpientes, lobos, animales, circunstancias peligrosas. El miedo estaba en todas partes. En lugar de ir a pastos verdes, encontraron malezas y espinas. En lugar de aguas tranquilas, sus corazones sintieron pánico y sus mentes gritaron silenciosamente, ¡miedo! ¡Terror! Gracias a nuestro Padre Dios que nos ama mucho. Dios prometió que enviaría a alguien para aplastarle la cabeza a Satanás. Y en el momento adecuado, preciso, Dios hizo exactamente eso. Dios envió a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos envió al buen pastor de nuestras almas para guiarnos de regreso al camino del amor. Jesús es el único que puede satisfacer tu necesidad más profunda, el amor. ¿Lo estás oyendo? La necesidad más profunda que tú tienes, que yo tengo, es el amor. Y los pleitos y los miedos
Y las guerras es por eso, por falta de amor. Tú fuiste creada para amar. Y el miedo nos ha hecho querer. Querer es egoísmo. Usted no fue creada para querer. El querer es condicional. Te quiero porque eres bonita. Y cuando estés gorda, calva y fea, ya no te voy a querer. Es condicional. Te quiero porque eres bien chistoso, me alegras. Y cuando ese hombre esté aburrido, ya no te quiero, condicional. Te quiero poseer, posesión, apego para mí. Y por eso cuando te alejas de mí, la necesidad más profunda que todos tenemos es el amor. Y el único amor que llena es el amor de Dios. No hay otro. Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. Y una persona con resentimientos, con celos, con envidia, con mente podrida, mente mal pensada, corrupta, vacía, no puede amar. Porque hay un bloqueo, el amor de Dios no fluye. Hasta que se sana, entonces el amor de Dios fluye. Y con ese amor se ama a usted primero. Y con ese amor va a amar a los demás. Y Jesús recuperó todo eso, nos sacó del camino ancho del miedo y nos puso en el camino angosto del amor. ¿Y dónde hizo eso? En la cruz. Cuando venció el pecado, cuando venció a la muerte, cuando venció a todo temor, culpa, rechazo, vergüenza, reproche. Culpa, rechazo, vergüenza, reproche. Culpa, rechazo, vergüenza, reproche. Oh Dios. Jesucristo venció eso. Buenas noticias hoy. El profeta Isaías pinta un hermoso retrato de Jesús. Miren esta frase que voy a compartir. El sanador herido. ¿Lo están captando? El sanador herido. Eso es lo que nos describe Isaías. 550 años antes de que Jesús naciera. Es increíble, ¿no? El sanador herido. Al leer este pasaje que vamos a compartir, encontramos cuántas veces Jesús se encontró con nuestra culpa, rechazo, vergüenza y reproche. La verdad que Jesús fue un hombre de sufrimientos. Y busquémoslo en la Biblia. Isaías 53, 3 al 6. Isaías 53, capítulo 53, versículo 3 al 6. La palabra de Dios. Fue despreciado y rechazado, hombres de dolores, despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias,
como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Oh. No lo oyó, ¿verdad? Fueron tus debilidades, mis debilidades, las que Él cargó. Oh. Ponga atención. Fueron mis debilidades las que Él cargó. Oh. Fíjese el verbo cargó. Quiere decir que usted y yo no tenemos por qué cargarlas. Si yo le digo, le cargo la maleta, pues usted ya no tiene maleta. ¿Right? Entonces, se dice, Él cargó con mis debilidades. Pues yo no tengo debilidades ya. Pero ¿y por qué siento el rechazo? ¿Por qué siento la vergüenza, el reproche? Primero por falta de conocimiento de que ya fueron cargadas. Y segundo, hay que aprender cómo quitarse esas debilidades que ya fueron cargadas. Sigo leyendo. Fueron nuestros dolores, los que Él soportaba. Él cargó con mis debilidades. Y también nuestros dolores, los que Él soportaba. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero no. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Palabra de Dios. Ok, mucha atención, mucha atención. Para los que se quieran sanar de los miedos, levanten la mano, vamos a ver cuántos son. Todos la levantaron. Algunos dicen así nada más. No sea hipócrita, levántela. Vamos. Levanten la mano los que tienen miedo. ¡Pum! Arriba. Para superar los miedos. Aquí está la medicina. Debes de confiar en la victoria de Jesús. Sobre el miedo. Si eres un creyente, tienes que creer en aquel que venció el pecado y el miedo que vive en ti. Gloria a Dios. Confiar, fe. Ahí está. Liliana dice yo. Entonces, usted que ha levantado la mano, usted que ha dicho, yo tengo miedo,
Ok, aquí está la solución. ¿Cómo superar el miedo? Confiar en la victoria de Jesús sobre el miedo que Él llevó en tu nombre. Ay, pero ahí está la salida. Solo es cuestión de confiar, fe. Pero esto es lo maravilloso. Este programa nos va a levantar tremendamente. Oh, yes. Gloria, gloria, gloria a Dios. A través de los siglos, Jesús ha ayudado a tantas personas como tú, como yo. Jesús ha ayudado a tantas madres cuando sus hijos se fueron a la guerra. Jesús ha dado tanta paz a los padres que han pasado por las recesiones económicas. Las familias lo han encontrado fiel durante tiempos de hambre, de desastres naturales. Los niños han llorado con esperanza en Él después de perder a un padre. Y el enemigo los tentó a todos para que se desesperaran. Los llamó al camino ancho del miedo. Pero Dios tiene un destino diferente para ti y para mí. En medio del sufrimiento, Dios prometió un futuro mejor. Jesús aseguró que esa promesa se realizara en la cruz. ¿Sabes por qué tú y yo podemos vencer al miedo? Porque Jesús, con su muerte y resurrección, arregló ese asunto. Ahora te toca a ti un poco de conocimiento y confiar en Él. Oh, gloria a Dios. Ok. Jesús tomó tu culpa y la clavó en la cruz. ¿Sabes cuándo hizo eso? Cuando asumió el castigo por tus pecados, por mis pecados. Él asumió. Voy a sufrir un castigo por Alba Paguay, por Monte Albo Gallegos, por Bersabé Palaguachi, por Carmen Morocho, por Leti Rivera, por María López Hernández, Estela Reyes, por Mauricésar. Voy a asumir el castigo que Mauricésar tenía que pagar. Lo voy a pagar yo. Así que tú y yo, tú y yo hemos sido declarados inocentes. ¿Por qué? Hemos puesto nuestra confianza en Dios. Oh, alabado sea nuestro Señor. Cada vez que tú hagas algo malo, cada vez que yo hago algo malo, ve al sacramento de reconciliación. Confiesa tu pecado y Dios te restaura en ese mismo momento. Cada vez que Satanás te acusa de un pecado, Jesús es la respuesta. Su muerte en la cruz compró tu inocencia. Así que no permitas que Satanás te atormente más, por más tiempo. Hasta aquí llegó con esa nota de la culpabilidad. Escribe culpabilidad al lado inocente por la sangre del Cordero. ¡Oh, Dios!
Has sido declarado tú inocente porque has confiado en Jesús. En tu pasado, en el pasado, cuando entrabas en esos episodios de culpabilidad, casi siempre que estamos sumergidos en la culpabilidad, tomamos malas decisiones. Porque el miedo a la culpa te hizo atacar, mordaz, controlador, manipulador. El miedo a confesar tu culpa endureció tu corazón y alejó a tus amistades. Por eso una persona con resentimiento, porque lo hice, como fui capaz que lo hice. Ay, es que mi pasado, ¿qué hace? Te aleja de las amistades, terminas en soledad, terminas solo. Te conformaste con ignorar las heridas, esperando que el tiempo hiciera desaparecer la culpabilidad. Esos días han terminado, hijos de Dios. No hay que preocuparse por el futuro. Dios tiene todo bajo control. Es hora de caminar de nuevo en la frescura del día, con Jesús el buen pastor, con Dios que es tu Padre y tu pastor. La gracia de Dios es mucho más grande que tu culpa. Escriba eso. La gracia de Dios es mucho más grande que mi culpa. Dígalo usted. La gracia de Dios es mucho más grande que mi culpa. La gracia de Dios es mucho más grande que mi culpa. Gloria, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Oh, qué unción. Aquí hay una presencia de Dios que quema. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, el Señor cargó con esos miedos. Podemos ser libres, hermano. Entonces, a la culpabilidad, allá aparece una palabra: inocente. Ok, el rechazo. Jesús llevó tu rechazo en la cruz para que pudieras recibir la aceptación. Tu Padre Dios te acepta como el Hijo, como la hija de Dios. Oh, cuando en 1985 tuve el encuentro con Jesús en un cursillo de cristiandad, cuando supe que Dios me acepta tal como yo soy. Y yo, qué alivio. Porque yo también crecí con la idea de el Dios castigador, el Dios detective. Eres aceptado, no eres rechazado. ¿Lo entendiste? Eres aceptado, no eres rechazado. Escríbalo si quieres, soy aceptado, no soy rechazado. ¿Te puedo rechazar tu mamá? Es más, la Escritura dice Dios, que si tu mamá te llega a olvidar, Dios te dice a ti: no te olvides que yo no te olvido. Hello. Y el amor casi perfecto, no es perfecto, casi, es el amor de mamá a los hijos. Sin embargo, Dios te dice que aunque tu mamá te llegue a olvidar, yo no te olvido. Aceptada. Oh, gloria al Señor. Eres aceptado. Tal vez no te aceptan en tu familia. Dios sí te acepta.
Tal vez no te aceptan en tu trabajo, Dios sí te acepta. Alabado sea Dios. Jesús quiere lo mejor para su familia. Por eso no quiere que el miedo te atormente. Él te guiará en la lucha contra tus miedos. Su espíritu te dará poder y llenará tu corazón de confianza, porque eres un hijo aceptado del Rey. Eres aceptado, no rechazado. Hombre, tú eres príncipe. Yo, sí, tú. Princesa, eso es lo que eres, mujer que me estás escuchando. Eres hija del Rey, por lo tanto eres princesa. Me gusta cuando las hermanas se saludan así. Hola princesa, hola princesa, hola princesa, hola princesa, digo yo. Y es que lo son. Y los otros se quedan viendo qué les pasa a esas mujeres, se les sobó el cloche o se le movieron las tejas, qué ondas. No, son princesas, príncipes. Oh, gloria a Dios, eres aceptado, no rechazado. Te rechaza cualquier persona, Dios no. Entonces, por lo tanto, aquí es donde viene la batalla en la mente. Dios me acepta, yo soy aceptado. Pero el miedo, el enemigo, el diablo nos quiere llevar a pensar en que, mira, fulano de tal te rechaza. El dirigente de ese movimiento te rechaza. El hermano de ese grupo te rechaza. Oh, pero Jesús no me rechaza. Soy aceptado. Qué pena me da. Tú me puedes rechazar. Jesús me acepta. Hello. Oh, entonces ahí viene la batalla. Soy aceptado. Ese rechazo tuyo no vale. El de Jesús es lo importante. ¿Están captando el mensaje, hermanos, hermanas? Oh, Dios. En el pasado construiste muros en tu corazón para protegerte contra el rechazo. Rechazaste a otros antes de que ellos pudieran rechazarte. Desarrollaste la capacidad de detectar el más mínimo movimiento. Mente detective, mente oscura, hacia palabras negativas. Te sentiste vulnerable cuando comenzaste a acercarte y levantaste un escudo de protección. Esos días han terminado. Se ha ido mi amada, mi amado. Jesús quiere que te enfoques en lo bueno de tu vida, no en lo que podría salir mal. Él quiere que vivas en el presente. Disfruta de su aceptación y la compartas con los demás. Eres aceptados por el León de Judá, por el Torre Fuerte, por el Príncipe de Paz, por el Consejero de Maravilla, por el Gran Pastor, ahora y para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Oh, amados de Dios. Entonces somos, en lugar de culpables, inocentes. En lugar de rechazados, aceptados. La vergüenza se ha ido. ¿Te imaginas la vergüenza de morir en una cruz junto a dos delincuentes? ¿Te imaginas eso? El justo y santo creador del mundo crucificado, clavado, corona de espinas.
El Altísimo se convirtió en el bajísimo, el más bajo. Crucificado con 2 ladrones. Y todos salieron correctos, excepto la Virgen María y San Juan. Y cuando estábamos muertos nosotros en nuestros pecados y vergüenzas, Jesús murió por nosotros. Y ahora estamos siendo transformados para su gloria. Esta enseñanza tiene que oírlas muchas veces, porque esto tienes que repetírtelo. Te lo digo en el nombre de Jesús, yo lo he practicado. Yo he sido rechazado y fuertemente. Una vez estaba bien así, down, en un bajón triste en la ventana de mi casa. Me habían dicho una expresión de alguien bien importante. Y oí la voz de Jesús. Y me dijo, yo no te rechazo. Son las palabras más dulces que he oído. Yo no te rechazo. El Altísimo se convirtió en el bajísimo. Aun cuando estábamos muertos por nuestros pecados y vergüenzas, Él tomó nuestra vergüenza y nos dio su honor. Creías que tenías defectos e imperfecciones. Temías que la gente los descubriera. ¿Quién eras realmente tú? Te sentías como un don nadie. Y ahí es cuando comienzan a tratar ese dolor con alcohol, con drogas, con adicciones, al trabajo, a la pornografía, a pastillas, a revistas. Oiga bien lo que le voy a decir, amado de Dios, amadísima de Dios. Jesús tomó nuestra vergüenza y nos dio su honor. Tenía miedo de ser honesto con Dios y pedirle su ayuda. Por miedo a que te dijera no. Miedo a que te dijera no vales la pena. Ahora esos días se han ido. Glorias y alabanzas al Señor. El hijo pródigo ha vuelto a su casa. Mata el ternero más gordo, ponte la túnica real, celebra en el lugar de honor. Estabas muerto, pero ahora has vuelto a la vida. El honor reemplazó la vergüenza en la cruz. De hecho, tu vergüenza fue clavada en la cruz. ¿Estás oyendo? Jesús es la verdad, el camino. Y puedes confiar en lo que dice. Él dice que tú y yo somos una nueva creación. Y nos ha puesto sentados con Él en lugares celestiales. Un lugar de gran honor. En lugar de vergüenza, tú tienes honor. Alabado sea Dios. Qué honor tenerte en esta mañana escuchándome. Qué honor Dios me das a mí. La vergüenza ha desaparecido. Dios nos ha sellado con su honor. La sangre del Cordero tiene poder.
Oravereya Saramanarandara. Por último, el reproche. Los 4 caminos del miedo, las 4 raíces. Culpabilidad, rechazo, vergüenza, reproche. El reproche también se ha ido. Jesús cargó con nuestro dolor y llevó nuestras penas a la cruz. Nuestros pecados nos hicieron perder la meta de vivir correctamente para Dios. Sin embargo, Él tomó nuestros pecados, a pesar de que Él, Jesús, nunca había hecho nada malo. Toma el día más difícil con la carga más pesada, multiplícalas por 1,000 millones de veces. Y solo así comenzarás a comprender lo que significó para Jesús cargar con tu culpa y con la mía. ¡Qué fuerza tan increíble la de Jesús! Oh. Puedes dejar de intentar ser perfecto. O a alguien le estará hablando el Señor hoy. Estoy seguro. Puedes intentar de dejar ser perfecto. La madre perfecta, el padre perfecto, el hermano en Cristo perfecto, la hermana en Cristo. Puedes dejar de ser perfecto. En cambio, depende de la fuerza del perfecto que vive en ti. ¡Oh! ¡Oh! A veces hay dificultades técnicas. Anoche nos costó un poquito. Pablita estuvo trabajando, Edison también. Y después me pregunta, ¿cómo hace usted para soportar todo eso y quedarse en calma, en paz? ¿Cómo lo hago? De esta manera. No dependo de mi perfección, ni de la perfección de mis hermanos. Dependo de la perfección que vive en mí. Y el que vive en mí es perfecto, el Espíritu Santo. El reproche se ha ido. No tienes que ser perfecta. No trates de ser la perfecta esposa, la perfecta novia. No. No trates de ser el perfecto trabajador, jefe. No. Depende de la fuerza del perfecto que vive en ti. ¿Oíste eso? ¿Lo oíste? Depende de la fuerza perfecta del que vive en ti. Oh Dios, ¿y quién vive en ti? El Espíritu Santo, que es más grande y poderoso que cualquier espíritu que vive en el mundo. Oh Dios, de alguna manera cada persona recuerda el jardín del Edén, un hermoso lugar donde había paz y seguridad. En el pasado trataste frenéticamente de recuperar el paraíso, siendo perfecto. Dependías de tu propia fuerza, tu mente, talentos y habilidades, pero tus esfuerzos no fueron suficientes para vencer al miedo. Tantas veces que has pasado en esquina, en la cama, en la almohada, en la silla llorando, clamando ayuda a Dios. Esos días se han terminado, príncipe, princesa, ungidos de Dios. No debes de tomar más a la culpa. Puedes intentar de dejar ser perfecto. En cambio, depende de la fuerza del perfecto que vive en ti.
Depende de la fuerza del perfecto que vive en ti. Depende de la fuerza del perfecto que vive en ti. Depende de la fuerza del perfecto que vive en ti. Jesús quiere que ya tú sepas que no estás en condenación. Ya no eres culpable. Hello. Es hora de volver a disfrutar de que tú eres muy inteligente, eres muy talentosa, eres creativa. Tienes el sello aprobado del eterno Dios. Entonces, ¿a quién sigues? Esta es la pregunta. ¿A quién sigues? Jesús aplastó nuestros temores en la cruz. Él cargó con toda culpa, rechazo, vergüenza y pecado de cada persona que ha vivido, está viviendo y vivirá. Uy, qué Salvador más perfecto. ¿Ya? Él cargó con la culpa, el rechazo, la vergüenza. Él cargó con eso. Con el reproche. Y te convirtió en ti inocente, aceptado, con honor y aprobado. La mayoría de personas creen que Dios no puede entender sus circunstancias desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén. Él es demasiado perfecto, demasiado santo, demasiado sabio. ¿Cómo podría entender los temores del que gobierna mi vida en estos momentos? Sin embargo, sí los entiende. Él vino, Dios se hizo hombre. Por eso Él nos entiende. Él vino y vivió entre nosotros. Él enfrentó a Satanás. Tal cual como nosotros lo enfrentamos. Jesús venció a Satanás como hombre, no como Dios. Eso sería injusto. Como un hombre lleno del Espíritu Santo, venció a Satanás, ganó. Y lo enfrentó por ti y por mí. Jesús enfrentó la muerte como nosotros lo enfrentamos y ganó. Él enfrentó el miedo como nosotros lo enfrentamos y ganó. Jesús no pierde y Él vive en ti. Entonces entiende, amado y amada, tú y yo jamás perderemos, vamos a ganar. El miedo está vencido. Tenemos que confiar en Jesús. Jesús no pierde y Él vive en ti. Entonces tú tampoco perderás. Satanás, sí, engañó a Eva usando sus trucos, sus buenos deseos. Le tendió una trampa. Y como el plan de Satanás logró dañar a los que Dios más amaba, el dolor llegó al mundo. El pecado cambió la mente y los corazones de Adán y Eva. En lugar de sentir el amor de Dios, ahora sentían culpa, rechazo, vergüenza y reproche. Esas fueron las 4 cosas que inmediatamente aparecieron. Sin embargo, el amor de Dios por ellos nunca se detuvo. Habían alterado el curso de toda la creación, pero Dios todavía los amaba. Él todavía quería caminar con Adán y Eva en la frescura del día. Desde ese momento, la humanidad ha probado muchas soluciones para detener sus pensamientos ansiosos, pero el pecado ha planteado los 4 miedos principales en el centro del corazón humano. Ninguna reflexión, ningún intento
por más numerosos que sean, pueden eliminarlos. ¿Lo has intentado tú? Yo lo he intentado. Todos lo hemos intentado y hemos fallado. Hasta que vino Jesús. Solo el Hijo de Dios podía pagar el precio, ofrecer un sacrificio perfecto y morir por los pecados de la humanidad. Y su victoria sobre el pecado incluye también derrotar a los 4 miedos. Entonces, todo esto se reduce. Satanás camina por el camino amplio del miedo. Jesús camina por el estrecho camino del amor. ¿Por cuál camino estás tú caminando? Esa es tu decisión. Tú decides. Puedes ir a la iglesia, puedes oír este programa. Tú decides cuál camino tú quieres. Necesitamos nada más un plan que nos saque del camino ancho del miedo y pasar al camino estrecho del amor. La próxima semana trataremos más ese punto, cómo pasarnos al camino. Por hoy, que quede la idea: Jesús ha vencido los 4 miedos que ahorcaban, dañaban a la humanidad. No solo Él nos redimió del pecado, sino de las 4 raíces: culpabilidad, rechazo, vergüenza y reproche. Somos libres. Radio Sagrado Corazón, una radio ungida por el Señor.